Buenas tardes, muchachos. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal, Daniel, David, Mayerly? Bueno, vamos a dar inicio a nuestra sesión de esta tarde, 25 de mayo. Estaba soleadito por acá, pero se ha nublado así de pronto. Bueno, vamos a recoger la clase, digamos, el punto en el que nos quedamos en la clase del lunes. Yo acababa de hacer un balance de ganancias y pérdidas de la independencia de una parte respecto de un todo, ¿no? Cuando una provincia se separa de un país mayor, de un conjunto mayor, hay ganancias y hay pérdidas. Entonces vamos a nuestro PPT sin pérdida de tiempo para retomar aquello. A ver, tengo que mover esto. Aquí estamos. Devuelvo esto acá arriba. A ver, he puesto para que esto esté más grande. Y aquí está. Entonces, vamos a recoger desde el punto 5, significado económico de la independencia, el balance. Voy a cerrar ese punto. Y luego pasaremos a hablar de los ciclos de la economía republicana y las primeras políticas económicas que se echaron a andar por estas tierras. Entonces, avanzamos hasta ese punto del balance. Aquí está el balance que les hice. Les dije que cuando ocurre esa escisión, esa separación de una provincia respecto de un país mayor, hay ganancias. En política económica, la libertad de optar por la política más adecuada para la provincia específicamente. En política comercial, la posibilidad de hacer comercio directo con los centros mercantiles más importantes del mundo sin tener que pasar por la intermediación del centro político. Esto sobre todo es importante cuando uno hace una provincia periférica a la que el gobierno no le da importancia, la tiene marginada, ¿no? Y en política fiscal, ya les he dicho, ahí el escenario varía según la provincia sea una provincia rica o una provincia pobre respecto del conjunto mayor. Entonces, si se es más rico que el conjunto mayor, si se es más rico que el promedio, digamos, del conjunto mayor, normalmente conviene independizarse. Si se es más pobre, tal vez no conviene. Bueno, ¿cuál es el panorama del Perú entonces en este cuadro? Pues yo diría que en general negativo. En general, para nosotros, las pérdidas que la independencia trajo fueron mayores que las ganancias. Observen que las ganancias en casi todos los casos son ganancias hipotéticas, o sea, ganancias posibles, no son automáticas, sino que, por ejemplo, tú vas a poder adoptar políticas económicas mejores, pero si es que atinas con las que te convienen. De pronto no atinas. Tú vas a poder atraer inversión extranjera directa, si es que la puedes, si es que la consigues atraer, de pronto no lo consigues. Por eso les digo que las ganancias son hipotéticas, o sea, son posibilidades, mientras que las pérdidas, en la mayor parte de los casos, son reales. Es decir, te va a costar más tener tu propio aparato de gobierno. Eso no es hipotético, eso es seguro. En política comercial vas a perder la zona de libre comercio protegida que tenías. Eso es seguro. Entonces, ya les digo, las pérdidas son seguras, las ganancias son posibilidades. Y en el caso peruano, las posibilidades no se dieron y las pérdidas ocurrieron. Por ejemplo, en materia de política económica, no atinamos a escoger aquellas políticas que habrían sido más favorables para el Perú. De eso justamente vamos a hablar ahora, de las políticas económicas que el Perú adoptó
luego que se independizó. Pero en general todas las políticas fueron malas. Alfonso Quirós ya nos señaló algunas, ¿no? Por ejemplo, el repudio de la deuda pública del Estado virreinal fue una mala decisión. Contratar deuda en el exterior a una tasa mucho mayor fue una mala decisión. Adoptar una política de comercio proteccionista con aranceles elevados, creo que fue una mala decisión. Claro, eso siempre se puede discutir, ¿no? Pero yo creo que fueron en general malas decisiones. Abolir los impuestos, creo que fue otra mala decisión. En general, entonces, las decisiones de política económica que tomamos fueron equivocadas. Quizás se puede disculpar eso con el argumento de la falta de experiencia, ¿no? O sea, que el Perú no tenía experiencia de gobierno, no nos habían dejado gobernarnos y por eso cometimos errores. A ver, Anabel Sánchez, ¿qué es lo que tú quieres preguntar? Buenas tardes, profesor. Una consulta. Así como nosotros actualmente hemos tenido financiamiento por parte exterior y nos han ayudado, en ese entonces cuando se dio la independencia, ¿no había un poco de temor de parte del exterior a financiarnos? Por eso también la tasa de interés fue alta y por ello ese tipo de decisiones puede ser también una razón. Sí, yo creo que esa fue una razón. Como tú dices, cuando el Estado peruano, cuando el gobierno de San Martín envía la misión García del Río Pardoicien a Inglaterra a contratar un préstamo, el Perú todavía estaba en medio de una guerra que no se sabía si iba a ganar, una guerra de independencia. Y el presidente era un presidente provisional. Entonces, como te imaginarás, era muy difícil que alguien le quisiera prestar a una persona tan inestable, ¿no? A una persona jurídica tan riesgosa. Y los que lo quisieron hacer, los que se atrevieron, era una especie pues de valientes que se tiraron a la piscina sin saber si había agua, pero por el alto riesgo que eso suponía, cobraron una tasa de interés mayor, por supuesto, el doble más o menos. Digamos que en Europa la tasa de interés normal para estos casos era como de un 3%, y a nosotros nos cobraron 6%. O sea que en eso la deuda externa nos salió más cara, por supuesto, pero parece que no había otra opción en ese momento de dónde tomar dinero prestado, ¿no? O sea que la independencia en todo caso nos costó caro. Bueno, en política comercial se supone que la gran promesa de la independencia era la inversión británica. Eso era lo que alentó a casi todos los países hispanoamericanos a luchar por la independencia. Se iban los españoles, se iba el capital hispano, digamos así, pero iba a venir el capital británico. Entonces íbamos a cambiar capital hispano por capital británico. Y se entendía que este cambio era ganancia. Era como que dejabas a un novio feo y traías a un novio guapo, ¿no? Porque el capital hispano era más escaso y no tenía tan buena tecnología unida a él. En cambio, el capital británico parecía más abundante y que traía un paquete tecnológico mejor. Entonces parecía que el cambio iba a ser ganancia, pero esa ganancia la tomaron los que se independizaron primero, por ejemplo, Argentina o Venezuela. Pero los que nos independizamos al final, como eh, Perú, Bolivia, ya no tomamos la ganancia, porque ya esta se había consumido en los países que la tomaron primero, y además ocurrió, eso sí fue mala suerte, ¿no? En 1825 ocurrió una crisis severa en la economía británica. Se comenta que fue la primera crisis del capitalismo, la crisis de 1825. Y esta crisis entonces desalentó la inversión en el exterior. De manera que cuando el Perú justamente acababa de derrotar a los españoles en Ayacucho y por fin ya podíamos recibir la inversión extranjera, digamos, en un marco de mayor estabilidad y confianza, la crisis de Londres nos dejó como novio vestido ante el altar, ¿no? Y la novia no llega. A ver, Gerson, ¿cuál es tu pregunta o comentario? Sí, profesor, buenas tardes. Creo que en la lectura de Quiroz también mencionaba de que justamente en el puerto de Ancón, creo, se quedó mercancía que por orden de San Martín no fue comercializada y los comerciantes ingleses, creo, tuvieron grandes pérdidas por sus inversiones que hicieron, si no me equivoco. ¿En qué puerto dices? ¿En el Callao?
Creo que era en Ancón, creo que decía la En lectora. Ancón. Sí, probablemente eso pasó. Digamos, o sea, inicialmente los comerciantes ingleses llegaron, ¿no? Pero parece que sobreestimaron la capacidad de consumo del Perú, o en concreto de Lima. Y entonces mucha mercadería la perdieron, se les quedó, digamos, sin vender. Y entonces eso los dejó escaldados, ¿no? Dijeron, uy, está peligroso esto, porque parece que los peruanos no compran mucho, ¿no? Entonces esta mala experiencia inicial también nos jugó en contra. Y ya les digo, los británicos se dieron cuenta de que tampoco es que América fuera una maravilla, ¿no? Ellos habían pensado, pues, que las minas americanas estaban mal explotadas por los empresarios mineros españoles y que ellos podrían sacar ganancias mucho mayores de las que los españoles sacaban. Pero pronto se dieron cuenta de que no era tan fácil, como suele ocurrir, ¿no? O sea, ellos llegaron, por ejemplo, primero a la minería mexicana, que está más cerca de Europa que la nuestra, ¿no? Y se dieron cuenta que no era tan fácil mejorar el rendimiento que los empresarios coloniales habían obtenido. Por ejemplo, se dieron cuenta de que la mano de obra aquí era mucho más escasa y por lo mismo costosa, y que conseguirla suponía pagar a los caciques, a los subprefectos, al gobernador regional, o sea, pagar una serie de coimas para conseguir trabajadores y que tampoco eran tan adecuados, y que conseguir los insumos era muy complicado. Por ejemplo, carbón prácticamente no había que traerlo de Inglaterra. Entonces, todo esto les hizo ver que no es que América fuera una maravilla para invertir, y se fueron a Estados Unidos, ¿no? A hacer la inversión. Y en cuanto a política fiscal, el panorama no es muy claro en el sentido de si éramos una provincia más pobre o más rica que la media. Parece que estábamos en una situación más o menos intermedia. Por ejemplo, el Perú enviaba situados a Chile y Panamá, ya les comenté esto en la clase pasada, pero recibía también de Bolivia, que se llamaba Charcas en ese momento. Entonces, eso nos dejaba en una situación más o menos equilibrada. En un estudio que hicieron unas historiadoras, una argentina y una alemana, María Alejandra Irigoyen e Irene Grafe, ubicaron al Perú entre los virreinatos que más bien recibían, ¿ah? O sea, éramos más bien un virreinato que más bien recibía que enviaba. Probablemente nosotros no lo sabíamos, y justamente como no teníamos ese dato bueno, entonces pensamos que la política fiscal resultaba para los peruanos una exacción, o sea que era más dinero el que se llevaban que el que aportábamos. Pero parece que no era así, según lo que comenta ese estudio, ya les digo, de Irigoyen y Grafe, en cuyo caso también en política fiscal habríamos salido chamuscados con la independencia. Bueno, todo esto pues explica por qué los primeros 25 años de la vida independiente en el terreno económico fueron un retroceso. Ya les mostré, creo, en la clase pasada, bueno, creo que no esta gráfica, les mostré otra, esta gráfica, ¿no? En esta gráfica se ve claramente, esta línea color naranja es el Producto Bruto Interno del Perú. Aquí está el año 1800 y aquí está el año 1820. Se observa que el PBI está más bien yendo de caída, ¿no? Y si lo vemos en términos per cápita, por habitante, la caída es un poquito más clara, porque la población, mal que bien, iba aumentando, entonces el producto tenía que repartirse entre más gente, iba pues disminuyendo. Con la guerra de independencia disminuyó todavía más, lo cual también es comprensible por el contexto mismo de la guerra. Pero observen ustedes que producida ya la derrota de los españoles en Ayacucho y la rendición de los realistas en el Callao en 1826, la economía no levanta, no levanta prácticamente. Para que recuperemos el nivel de producto por habitante de 20 años atrás, tuvimos que esperar la era del guano. Y ya les dije que esto está revelando que en el balance económico la independencia nos resultó muy costosa.
A ver, aquí tengo dos comentarios en el chat. De Jaime Martínez. ¿Por qué España no decidió convertir al Perú y a las otras colonias en provincias y así darles un mejor trato para menguar los ánimos independentistas? En eso estaba España, Jaime. Justamente ese fue el proyecto de los liberales españoles que plasmaron en la Constitución de las Cortes de Cádiz. Y también fue el proyecto de la élite peruana. O sea, la élite peruana apostaba por lo que ellos llamaban algo así como un separatismo moderado. O sea, lo que queremos no es separarnos de España totalmente, decían, justamente porque los peruanos, ya saben, nos sentíamos muy aislados respecto de Europa y España era nuestra extensión, ya les he comentado esto. Entonces lo que proponíamos era una especie de autonomía gradual o moderada, algo así como lo que fue la Commonwealth británica con respecto a los territorios de Canadá y Australia, por ejemplo. Esa fue la propuesta de Hipólito Unanue, de Ribagüero, de Vidaurre, de la élite vanguardista peruana. Pero eso fue denunciado como una posición tibia, más bien hispanista, y fueron, o sea, Bolívar, San Martín, sobre todo Bolívar, los denigró como gente que no estaba comprometida realmente con la independencia. Parece que no era hora de la moderación, era la hora de los extremos. Así que eso es lo que pasó, Jaime. Por ejemplo, bien interesantes son las entrevistas que hay en Miraflores primero y en Punchauca después, porque justamente se está barajando esto que tú señalas, ¿no? Esa posibilidad. Es, digamos, lo que le ofrecen el virrey Pezuela primero y la Serna después a los libertadores. Que acabe la guerra y que el Perú y también los otros países hispanoamericanos adquieran un estatus de igualdad con el resto de provincias españolas. Ese era un poco el programa, pero ya te digo, parece muy tarde para eso. A veces hay así, ¿no? Momentos en los que las posiciones moderadas, que podrían ser las más sensatas, no son políticamente viables. Bueno, se congeló esto. Vamos a pasar ahora a ver esto que les he llamado los ciclos de la economía republicana. Entonces ya saben que tengo que cerrar y volver a abrir. Con la rapidez que caracteriza a mi laptop Asus i3. A ver, aquí estamos. Bueno, estos son los ciclos de la economía republicana que les quiero proponer. Que están divididos en unas épocas de depresión y unas épocas de bonanza. La base para esta periodización son las economías de exportación. Varios historiadores económicos que han estudiado el Perú, como Alfonso Quirós, por ejemplo, Rosemary Thorpe, Shane Hunt, han caracterizado a la economía peruana como una economía de exportación. Es decir, su sector más dinámico, el que marca la pauta, el motor, podríamos decir, o el eje, el nervio, escojan la palabra que ustedes quieran, de nuestra economía, suele ser el sector exportador. O sea, cuando él está en bonanza, toda la economía se pone en bonanza. Cuando él está en crisis, toda la economía entra en crisis. Esto hace entonces que la periodización de la historia económica del periodo independiente o republicano se pueda hacer en base a los ciclos de exportación. En verdad, esto fue así desde la época colonial. Ya hemos visto que el sector exportador, que era la minería de la plata, marcaba el conjunto. Voy a pasar a la opción pizarra para hacerles una especie de diagrama al respecto. Entonces, lo que podríamos ver es que en la época colonial había un sector, vamos a poner este sector, donde se producía la plata. Este era lo que se llamaba República de Españoles.
En la República de Españoles había haciendas, había minas, había ciudades, y aquí se exportaba, ¿no?, plata. Entonces ponemos aquí, se exporta, a ver, le ponemos una X nomás para que, se exporta plata hacia Europa. Y había otra república, la llamada República de Indios. Lo vamos a poner aquí, República de Indios. Compuesta pues por comunidades. Comunidades o pueblos agropecuarios, o sea, dedicados a una producción agropecuaria de subsistencia. Esta república le transfería a esta, aquí hay, digamos, un vínculo, le transfería trabajo y tributos. O sea, lo que transitaba por acá eran trabajo, por ejemplo, la mita era prestación de trabajo, y los tributos que se pagaban, el tributo indígena, por ejemplo, era otro aporte que daba la República de Indios a la República Española. El trabajo era, por ejemplo, para la minería, y gracias al trabajo de los indios, las minas podían producir y se exportaba plata. El Estado, a ver, ponemos aquí texto, aquí, el Estado colonial, lo vamos a poner colonial, es quien manejaba esta llave. Es decir, el Estado colonial era el que tenía como el control de este puente, ¿no?, de este pasaje. Podía abrirlo más, imponiendo más cuotas de mitallos, aumentando los tributos, o podía cerrar la llave un poco y disminuir el flujo. Justamente el Estado colonial regulaba este flujo a fin de que la República de Indios, por ejemplo, no adelgace, no disminuya mucho, porque entonces ¿quién iba a hacer el trabajo en las minas o en las propias ciudades, ¿no? Bueno, este fue el esquema de la época de los Austrias, de los Habsburgo, pero que en cierta forma no cambia radicalmente posteriormente. Justamente es lo que les quiero explicar. ¿Qué es lo que ocurre en la época borbónica? Que se rompe o se acaba con la división en dos repúblicas. Los Borbones dijeron, vamos a integrar una sola nación, vamos a decirlo así. Pero en la práctica lo que tenemos es una cosa parecida a esto, en lo que hay ahora un solo bloque, pero que en ese bloque claramente hay un sector comercial, vamos a llamarlo así, el sector comercial que produce para el mercado, y un sector de subsistencia. Donde puede haber españoles también, ¿ah? O sea, ya no está racializado. Aquí teníamos, en el esquema superior, teníamos un orden racializado, pero aquí abajo ya no está racializado. Por ejemplo, un español podía estar en el sector de subsistencia y un indio podía estar en el sector comercial, porque se había vuelto empresario, minero, obrajero, producía textiles para el mercado. Pero lo que no había cambiado es que el sector de subsistencia le brindaba al sector comercial
Lo mismo que en el espacio de arriba, trabajo y tributos. Los del sector de subsistencia iban a trabajar al sector comercial y pagaban tributos que iban para el sector comercial. ¿Y qué es lo que va a ocurrir en el periodo republicano? Que los tributos desaparecen y se queda solamente el trabajo. Durante las fases de bonanza exportadora, esta frontera que separa los dos sectores va a tender a ser empujada hacia la derecha. O sea, cuando hay bonanza exportadora, esta barrera se tira hacia la derecha. Hoy en día le llamamos informalidad a este sector, y este sería el sector formal. Y, por ejemplo, se dice que tenemos 70% de informalidad o 75%, pero hace 10 años era un poco menor, porque estábamos en una bonanza exportadora que ahora se ha perdido por la pandemia, ¿no? El proyecto borbónico era que, conforme la prosperidad domine, entonces el sector comercial se iba a ir comiendo al sector de subsistencia. Los campesinos iban a pasarse a trabajar en el sector comercial, iban a abandonar el sector de subsistencia. El tributo se supone que iba en esa línea, pero lo que se hizo en la República fue abolir el tributo y dejar solamente la prestación en trabajo, pero que era un trabajo solamente voluntario, ¿no? Ya no había mitad, no había la obligación, lo cual hizo más lento ese desplazamiento hacia atrás de esta barrera. Lo que vamos a ver entonces en esta periodización es cómo durante las épocas de bonanza, esta línea que separa ambos sectores va corriéndose hacia atrás. Pero cuando viene una época de depresión exportadora o de crisis, vuelve hacia la izquierda. Entonces, hecha esa introducción, volvemos a nuestra imagen. Hago otra vez mi maniobra de cerrar y volver a abrir, y aquí llamamos otra vez. Pero voy a aprovechar de subir el volumen de mi micrófono, que lo tengo un poco bajito. Ya, ahora sí. Aquí estamos. Entonces, estas son las etapas de las que les hablo. Inicialmente, la propia guerra de independencia trajo una depresión prolongada, más o menos 30 años de decadencia económica. Luego vino una época de bonanza, la bonanza del guano, le vamos a llamar, porque el guano fue el principal producto de exportación en esa época. Entre 1850 y 80 tenemos la bonanza del guano. Al término de ella vino una época de depresión marcada por la guerra con Chile, a la cual le llamo guerra del salitre, puesto que el salitre fue el motivo de la guerra. Ya saben ustedes que en esa guerra los peruanos perdimos tanto el guano como el salitre. Perdimos nuestro sector exportador, y por eso la guerra fue de consecuencias económicas tan profundas para el Perú. La guerra acabó en 1883, pero la depresión causada por la guerra continuó varios años más. Y por eso aquí tenemos una depresión más o menos prolongada hasta 1894. A partir de ese momento comienza una nueva bonanza. Claro, poco a poco, ¿no? No es que comience repentinamente. Poco a poco empieza una nueva bonanza, que fue una bonanza muy marcada por las exportaciones, como siempre son las bonanzas en el Perú, marcadas por las exportaciones, pero en este caso fue una bonanza con muchos productos, y por eso es que me es difícil darle un solo nombre. Le he llamado aquí la bonanza del azúcar, porque el azúcar fue probablemente el producto más constante en el abanico de exportaciones del Perú de ese periodo. Pero no es solamente el azúcar, es el caucho de la Amazonía, son las lanas, es el algodón, es el petróleo, es el cobre, es la plata, que todavía seguía siendo un producto importante de exportación. Pero claro, como es muy largo decir
bonanza del azúcar, la plata, el caucho, las lanas, etcétera, le voy a poner un solo nombre refiriéndome al producto que fue como el más característico, el más constante, el que casi siempre estuvo entre las primeras tres exportaciones. Ese fue el azúcar. Por varios años dominó, digamos, lideró el elenco de exportaciones, pero en otros años era el petróleo, o era el cobre, o llegó a ser el algodón, pero el azúcar estaba siempre ahí, segundo, tercero, y por eso es que creo que merece que le demos el nombre bonanza del azúcar. Fue una de las bonanzas más prolongadas que tuvo la economía peruana entre 1894 y 1930, y 36 años de bonanza. Y se terminó cuando ocurrió la Gran Depresión del capitalismo, el famoso crack de la Bolsa de Nueva York de 1929, que dio lugar a unos años depresivos, que se conoce como la crisis de los años 30 o la depresión de los años 30. Luego vino la Segunda Guerra Mundial, y por eso es que esta depresión dura más o menos de 1930 al 48. Una depresión también más o menos prolongada, como ha sido en el Perú las depresiones. Y luego viene una nueva bonanza, a la cual le llamo la bonanza de la harina de pescado. Otra vez les digo lo mismo que les dije para el caso del azúcar. No es que la harina de pescado sea la única exportación peruana, pero es la más original, digamos, la que fue la nueva chica del barrio, algo así, la nueva estrella en el elenco de exportaciones peruanas, la novedad. Antes no se había exportado harina de pescado. Y después de los años 80 disminuyó bastante. Pero era la señal característica de ese tiempo entonces. Y por eso es que le he puesto el nombre. Pero hubo otras exportaciones más en esa época. Por ejemplo, el cobre fue muy importante. El petróleo también fue importante en esa época, ¿no? Pero ya les digo, la harina de pescado es como el distintivo de estos años, y por eso es que le llamamos de esa forma. Después de esa bonanza viene una nueva depresión a la que le he llamado la crisis de la deuda externa. También le podríamos llamar la crisis del terrorismo, que fue otro fenómeno característico de los años 80. Pero como estamos en un curso de historia económica, pensé, le vamos a dar un nombre más económico, la crisis de la deuda, que dura entre 1980 y 1994. Al final, o mejor dicho, la depresión acaba porque comienza una nueva bonanza, a la cual le podemos llamar con justicia la bonanza del cobre, porque en esta nueva bonanza en la que estamos inmersos todavía, ojalá dure, el producto característico más importante ha sido el cobre. Por algunos años el oro ha liderado, ¿eh? El oro también ha sido muy importante, que antes no había estado en los periodos anteriores. Pero el cobre creo que se merece ser el titular, vamos a decirlo así, de esta época. Bueno, no es muy claro si la bonanza del cobre ha terminado. Con la pandemia parecía que había terminado, pero el cobre luego ha recuperado su precio, está con un valor muy alto en estos momentos, ojalá continúe. Normalmente pueden darse cuenta ustedes, los ciclos de bonanza han durado más o menos 30 años, 30, 35 años, mientras que los ciclos de crisis han durado como la mitad, ¿no? Como 15 años. Pero lo que nos dice Bruno Seminario es que el problema de la economía peruana es que durante las crisis se retrocede mucho. Digamos, lo que normalmente ocurre en las economías, a ver, voy a volver otra vez a la pizarra. Lo que normalmente ocurre en las economías, vamos a borrar esto, es que el Producto Bruto Interno evoluciona más o menos así, ¿no? Hay una bonanza y luego una depresión o crisis y se estanca. Una nueva bonanza y otra vez una depresión o crisis y se estanca hasta que hay una nueva bonanza. Y así evoluciona el Producto Bruto Interno en los países normales, vamos a decirlo así. Pero, ¿qué es lo que ocurre en el Perú? Vamos a cambiar a ver de color.
En el Perú lo que ocurre es que hay una bonanza y cuando viene una crisis, se cae. Y otra vez hay una bonanza, pero otra vez ocurre una crisis y se cae. Y entonces andamos así. O sea, no ocurre que en las bonanzas simplemente dejamos de crecer y nos estancamos, sino que lo que ocurre es que nos hundimos y perdemos gran parte de lo avanzado. Entonces, lamentablemente, esto es lo que ha ocurrido en la economía peruana. Bruno Seminario, por ejemplo, decía, la tasa de crecimiento del Perú cuando crece es muy buena. Es como la de Inglaterra. El problema es que cuando no crecemos, no es que nos quedemos estancados, sino que decrecemos, nos hundimos. Justamente vamos a volver ahora a la gráfica que Bruno Seminario preparó sobre el Producto Bruto Interno del Perú, ese que se acaba de ir y que voy a volver a llamar. A ver, vamos a compartir nuevamente y traer otra vez bueno, quiero que observen esta gráfica preparada por Bruno Seminario que está a la derecha. Comienza en el año 1700 y termina en el año 2010, porque la preparó seguramente en el año 2012, por ahí. Bueno, este es el periodo borbónico y esta es la crisis de la independencia, ¿no? Esta crisis que está acá le podríamos llamar la depresión de la independencia. Ese fue un hallazgo de la investigación de Bruno Seminario. Hasta ese momento los peruanos no teníamos conciencia de lo que había significado la independencia en términos económicos. Cuando Bruno Seminario publicó su trabajo por primera vez, el año 2012, como les digo, vimos esta caída y dijimos, qué horror, ¿no? O sea que el Producto Bruto Interno se situó por habitante, ¿no? Este es el per cápita, se situó como en el siglo XVII, más o menos como que retrocedimos más de 100 años. Ese fue el costo que tuvo la independencia para nosotros. Pero luego vino la bonanza del yuan. Entonces, esto que está acá, que estoy envolviendo en un círculo, espero que estén viendo mi cursor, ¿no? Eso es la bonanza del yuan. Pero luego observen qué pasa con la depresión de la guerra del salitre. Aquí la tenemos, ¿no? O sea, la depresión de la guerra del salitre prácticamente devuelve al Perú al nivel de producto por habitante como del tiempo de los Borbones, ¿no? Antes de la rebelión de Tupac Amaru. Es decir, el retroceso fue mayúsculo. Luego viene otra vez esta recuperación. Esta recuperación muy robusta que está acá, que estoy envolviendo en un círculo, viene a ser la bonanza del azúcar. Observen ustedes, es una bonanza vigorosa, fuerte, más que la del guano inclusive, hasta que llega a este momento que es la depresión de los años 30. Esto que estoy marcando acá con el cursor significa la Gran Depresión de esa década de los años 30, 40. Y luego comienza una nueva bonanza, que es esta, que es la bonanza de la harina de pescado, que encuentra aquí su momento crítico en los años 80. Años 80, la crisis de la deuda, y luego empieza una recuperación que va a llegar pues hasta la actualidad. Ya claro, con la pandemia medio que se ha vuelto a caer, ¿no? Esperemos que sea breve y que podamos retomar la senda del crecimiento. Es muy importante, muchachos, salir al mercado de trabajo en un momento de expansión. Ruego porque así sea para ustedes, ¿no? A mi generación le tocó salir al mercado de trabajo en los años 80. Bueno, y por eso muchos se fueron del país, ¿no? Y fue muy duro, ciertamente, ¿no? Fue muy duro salir a buscar empleo en ese momento de crisis, ¿no? Ya les digo, ojalá no les toque, ojalá esta década del 2020, que es el momento en el que les tocará a ustedes salir al mercado de trabajo, pues la bonanza continúe.
por lo menos se prolongue hasta el año 2030, como más o menos debería ser si se cumple esta cronología de aproximadamente 30 a 35 años. Entonces, en esta gráfica de Bruno Seminario, del profesor Seminario, que lamentablemente nos dejó el año pasado, murió prematuramente, se pueden ver estos ciclos de los que les he hablado. Se dibujan claramente las crisis y las bonanzas. A ver, aquí tengo una pregunta en el chat, un comentario. Dice, no sé, dice 7, Gerson Cueva. No sé si has hecho alguna exclamación, Gerson, no sé si quieres preguntar algo que no he entendido. Ah, no, profesor, era una carita triste porque... Ah, ¿Cómo una fue? carita triste, ya, una reacción emocional, entonces. Bueno, siento mucho que te hayas puesto triste, pero no hay que perder el ánimo, muchachos. Vamos a ver que siempre se puede recuperar, siempre la economía puede volver a crecer. Lo importante es conocer qué nos ha pasado, ser consciente de nuestros males. Bueno, vamos a pasar ahora a hablar entonces de las políticas económicas iniciales, las que el Perú adoptó después de la independencia. Entonces, para esto continuamos. Pero tengo que volver a cerrar, volver a abrir lo de siempre. Esto es lo que me molesta de la enseñanza virtual, esto de que cuando quiero retomar las diapositivas se han congelado y no avanzan ni retroceden. Y tengo que hacer esta maniobra. Pero aquí estamos. Aquí. Las políticas económicas de la posindependencia. Bueno, posindependencia le llamo al periodo de 1821 a 1850, que corresponden a esta época depresiva, de crisis, como les dije, que aconteció a la economía peruana a raíz de las guerras de independencia. Bueno, ¿por qué ocurre esta crisis? Aquí comienzo diciendo que la transición de una economía colonial a una economía independiente es siempre complicada, ¿no? Digamos, cuando se va a cambiar de un modelo a otro modelo, y además en este caso el cambio fue drástico, ¿no? Porque no fue solamente pasar de una economía colonial a una economía independiente, autónoma, sino que fue pasar de un modelo político de antiguo régimen, de monarquía, a un modelo de república. En nada de eso teníamos experiencia, entonces nos resultó un aprendizaje complicado, lento, con errores, por supuesto. Conocer las primeras políticas que se aplicaron es muy importante por las razones que ahí pongo. Primero, porque nunca más se podrá volver a tener la libertad que se tuvo en ese momento. Lo importante de las primeras políticas es que como son las primeras, se puede tomar la decisión más audaz, más original, más innovadora, que luego no se podrá ya tomar, porque ya nunca se podrá tener la libertad que se tuvo en ese momento fundador. Solamente se vuelve a tener si ocurre una crisis muy grande, como pasó con la guerra con Chile, por ejemplo. En el momento de la guerra con Chile fue una crisis tan grande que era un momento plástico en el que podíamos tomar decisiones originales, innovadoras, porque los costos de cambiar eran pocos, ¿no? Cuando uno está en la ruina, entonces casi puedes ensayar cualquier cosa, ¿no? Porque ya no tienes nada que perder. Entonces, en ese momento que nos habíamos independizado, podíamos elegir la política que quisiéramos y como encima estábamos arruinados, no había mucho costo, no había algo que proteger y por eso es que se tenía, como les digo, mucha libertad. También estas políticas son importantes porque diseñaron lo que he llamado acá los balances necesarios que una economía independiente requiere. Al respecto, he de decirles que algo que caracteriza o que diferencia a una economía independiente de una economía colonial o de una economía que está subordinada a un conjunto mayor, es que la economía independiente tiene que mantener
los balances económicos fundamentales. O sea, está obligada a mantener el equilibrio en los balances fundamentales. Esos balances fundamentales son el balance fiscal, el balance comercial, la balanza comercial y la balanza financiera, que le podríamos llamar balanza de pagos. Una economía que es parte de un conjunto mayor no tiene por qué guardar ese balance, porque el centro político va a resolverle el desbalance que pueda tener. Entonces, si esa economía que es una parte de un conjunto mayor, Arequipa, por ejemplo, ¿no? Si tiene un déficit fiscal, no importa, porque el gobierno central le compensará, le transferirá para resolver el déficit. Si tiene un déficit comercial, lo mismo. Entonces, cuando una economía es parte de un conjunto mayor, no cuida los balances o no está obligada a cuidar los balances, porque el centro político hará las compensaciones correspondientes. Pero cuando uno se independiza, entonces tienes que tener tu balance fiscal, comercial, financiero, tus balanzas en esos campos tienen que estar equilibradas. Y eso es lo que las primeras políticas en el Perú deben procurar. Entonces vamos a revisar rápidamente la política fiscal, la política monetaria, la política de comercio. En casi todas ellas, ya les digo, creo que se tomaron decisiones equivocadas, pero es bueno conocerlas, pues para no incurrir de nuevo en esos errores, ¿no? Por ejemplo, empiezo por la política fiscal. El virreinato peruano pudo ser todo lo malo que ustedes quieran, pero dejó un hecho interesante. Los pobres pagaban impuestos, lo cual puede parecer un poco raro, ¿no? Porque normalmente en un país los ricos son los que pagan impuestos y los pobres están exonerados. Pero en el Perú los pobres pagaban impuestos. ¿Qué hizo la República? Abolir los impuestos de los pobres. ¿Fue bueno eso? Bueno, ustedes dirán, claro, ¿no? Porque si eran pobres, ¿cómo no se les va a abolir? Pues, ¿cómo no se les va a perdonar? ¿Cómo no se les va a exonerar? Al pobre hay que ayudarlo, ¿no? No hay que cargarle tributos. Pero yo creo que fue malo, porque lo que habría que haber hecho era al pobre compensarle los impuestos que pagaba con derechos políticos, con ayuda económica, con apoyo del Estado. O sea, no abolir el impuesto, sino decirle, mira, a cambio del impuesto que pagas, te vamos a dar este apoyo. Mereces este reconocimiento. Pero en el Perú lo que se hizo fue decir, pobres los campesinos, pobres los indios que les cobran impuestos, que no paguen impuestos. Y así se hizo con una serie de poblaciones, porque cuando se le abole a uno, se le perdona a uno, todos quieren, ¿no? Entonces, como a los indios les perdonaron el impuesto, los empresarios de mina dijeron, y nosotros ahora ya no tenemos mano de obra, entonces también deben abolirnos el impuesto. Y los hacendados y nosotros que producimos en penosas condiciones, también deben abolirnos el impuesto. Y como el Estado peruano en ese momento comenzó a lloverle dinero por el guano, comenzó a abolir todos los impuestos. Entonces la política fiscal que se aplicó en las décadas iniciales de la República fue lo que llamo aquí un modelo de equilibrio de bajo nivel, en el sentido de que el Estado le dice a la gente, miren, teníamos un Estado que nos cobraba altos impuestos, pero no nos daba muchos servicios. Lo que yo voy a hacer es, ya no les voy a cobrar muchos impuestos, sino poquitos. Y los servicios van a ser igualmente bajos, ¿no? Eso no va a cambiar. Cuando lo que debió hacerse, creo yo, fue decir, tenemos un Estado que cobra altos impuestos, vamos a mantener eso, pero vamos a compensar los altos impuestos con buenos servicios. Claro, eso era más difícil, porque había que organizar la prestación de los buenos servicios. Más fácil era decir, ya, entonces ya no les cobramos impuestos y tampoco les damos servicios. Es como que el Estado se reduce a la mínima expresión. Entonces, lo que hizo el Estado republicano fue eso, ¿no? Decir, antes el Estado virreinal, el Estado colonial era un Estado maldito,
porque cobraba fuertes impuestos y a cambio no daba nada. Yo tampoco les voy a dar nada, pero lo que voy a hacer es que ya no les voy a cobrar los fuertes impuestos que cobraba el Estado colonial. Les voy a cobrar poquito, ¿no? Lo mínimo, porque el presidente de la República, los congresistas, los jueces, necesitan tener un ingreso, así que vamos a cobrar lo que sea necesario para sostener eso. Pero que el Estado se ponga a hacer caminos, puentes, ferrocarriles, a mejorar los puertos, a poner escuelas, hospitales, olvídense, eso costaría mucho dinero y tendrían que pagar muchos impuestos, y eso no queremos, porque a los peruanos no les gusta pagar impuestos. Justamente, una de los resortes de la rebelión de independencia fue la resistencia fiscal, la rebeldía fiscal. Si a los peruanos algo nos movió a luchar por la libertad, fueron los excesivos tributos. Entonces los primeros gobernantes dijeron, hay que escuchar al pueblo. El pueblo se ha levantado contra los españoles por los excesivos tributos. ¿Qué debemos hacer nosotros? Abolir los tributos. Ya les digo, políticamente eso se entiende, pero mejor hubiera sido decir, no vamos a abolir los tributos, lo que vamos a hacer es compensarlos con buenos servicios públicos, pero eso era quizá mucho pedir, ¿no? Era mucho más difícil pedirle al Estado republicano que organice escuelas, que construya caminos, que construya hospitales, en fin, era quizás mucho pedir. Bueno, aquí a la derecha ustedes tienen en estas barritas el nivel de ingresos fiscales que el Estado tenía, ¿no? En la década de 1780, 1790, 1800, 1810, esta es la época del virreinato. Observen que se superaba los 5 millones de pesos. ¿Qué pasa en las primeras décadas republicanas? En la década de 1820, 30, la recaudación ha caído. Y ojo que aquí no estoy considerando dos cosas, ¿ah? Uno, no estoy considerando que la población había aumentado. Entonces, si hiciéramos una gráfica de recaudación per cápita por habitante, la diferencia, la pérdida sería mayor. Más o menos en la década de 1830 se está recaudando la mitad que en la década de 1780 si se toma el per cápita. Y lo otro que no estoy considerando es la devaluación de la moneda, porque ya vamos a hablar de esto. El Estado republicano sacó una moneda feble, una moneda que valía menos. Y en consecuencia su poder de compra fue menor. Digamos, era una moneda devaluada, que no tenía el mismo poder de compra que la moneda colonial. Entonces, si tomamos en cuenta esos dos hechos, la caída de los ingresos del Estado fue todavía más grande. Esta caída se debió a la política de abolición tributaria. Justamente aquí en la diapositiva siguiente he hecho una lista de la abolición de impuestos. Se abolió las alcabalas, por ejemplo, salvo para los inmuebles, ¿no? Para la propiedad raíz, como se llama, casas y terrenos. Se abolió un impuesto llamado medio cabezón de pulpería. Sería un poco largo explicarles ahora en qué consiste, pero era un impuesto que afectaba, digamos, al comercio. El diezmo minero fue rebajado al 3% en el año de 1829 y a 0 en 1858. O sea, desapareció ya el impuesto a la producción minera. El tributo indígena, bueno, inicialmente fue abolido por San Martín, ¿eh? Pero luego se restauró, pero rebajado en 1 peso, lo que implicó una rebaja de un 15% en promedio, ¿no? El diezmo agrario se redujo a un quinceno en 1832, luego fue abolido en 1857, el impuesto al aguardiente se abolió en 1850, el tributo de castas que había puesto Abascal se abolió en el 45 y el tributo indígena se abolió definitivamente en el 54. Y los derechos de aduana se rebajaron mucho en el año de 1852. Entonces ya ven ustedes que la política tributaria del Estado republicano se fue por lo fácil, ¿no? Porque claro, cuando el Estado decide abolir impuestos, todo el mundo aplaude, ¿no? Parece una medida buena. Pero lo políticamente costoso es más bien elevar la carga tributaria, elevar la carga fiscal.
podemos ver que eso se consiguió ya a partir de los años de 1840 y 50 gracias al guano. Pero como veremos en ese momento, el guano no era propiamente un impuesto, no era propiamente un tributo. Ya hablaremos de eso en su momento. Bien, muchachos, se me ha acabado el tiempo, entonces nos vamos a quedar acá. Hemos visto solamente la política fiscal y lo que vamos a ver en la próxima sesión es la política de comercio, la política monetaria. ¿Alguna pregunta, comentario antes de retirarnos? Sí, profesor, esas dos últimas barras se ven disparadas exponencialmente prácticamente por el guano, ¿no? No es por... Exactamente, es por el guano. Por eso les digo, eso no es ingreso tributario. Ya vamos a hablar de lo que era eso. Eso era ingreso patrimonial. Bueno, listo, nos despedimos entonces. Hasta el próximo lunes. Que les vaya muy bien en su práctica de este viernes. Chao, chao.